Tenemos el privilegio, el gusto de platicar con la diputada Ana Juana Ángeles Valencia, quien es miembro de la fracción parlamentaria de Morena. Diputada, bienvenida, qué gusto recibirla. Muy buenos días, estamos aquí. Y pues, ¿por qué es importante esta sesión de esta mañana aquí en la Asamblea Legislativa? Pues para nosotros es muy importante porque queremos oír el informe del jefe de gobierno, del doctor Mancera, ¿sí? Y queremos ver pues cuál es el trabajo que ha realizado en estos 5 años. Diputada, el interior de Movimiento Regeneración Nacional, en este 5.º año de gobierno, ¿cuáles fueron las acciones que se realizaron en beneficio de la ciudadanía? Bueno, como grupo parlamentario de Morena hemos trabajado lo que es en fotomultas, ¿no? Hemos estado favoreciendo y apoyando a la ciudadanía, ¿sí? En lo cual no estamos de acuerdo, porque es estar castigando mucho a la misma gente, ¿no? En estas multas, y por eso hemos luchado para que las retiren. Este mismo plan que ha estado trabajando el doctor Mancera. Diputada, objetivos para cerrar este último año, este 6.º año de gobierno. Para cerrar, nosotros lo que queremos es, en lo que es la Constitución, estar armonizando, ¿sí? Varios temas. ¿Por qué? Porque estamos en contra de la corrupción, ¿sí? Y aparte también estamos apoyando para que se pueda estar trabajando todo lo que es el medio ambiente, estar defendiendo nuestra ciudad. Y también otro tema que es importante y estar trabajando como grupo parlamentario de Morena es estar en contra de obras que se están dando aquí en esta ciudad de México. Diputada, ha tocado el tema del medio ambiente, han sido muchos los esfuerzos que se han hecho. En conjunto, ¿cómo han trabajado la Asamblea Legislativa y el gobierno local y cómo también evalúan los esfuerzos que se han hecho y el reconocimiento que han hecho organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el propio espaldarazo que significó para la Ciudad de México la presencia de los alcaldes del C40 el pasado mes de noviembre y diciembre en la capital? ¿Cómo ustedes dan lectura a todo esto? Pues creo que de todo lo que se hizo y los trabajos que realizaron, realmente no se ha trabajado, yo creo que si acaso el 50%, porque nosotros lo vemos, porque visitamos, ¿no?, todas las delegaciones, andamos casa por casa y vemos que realmente no se ha trabajado con el medio ambiente, y aquí no hemos tenido la posibilidad de trabajar directamente con la comisión y también con la secretaría, ¿sí? Porque hemos llegado a hacer propuestas y demás, mas sin en cambio nos han dado la espalda. ¿Sí? Diputada, y usted, bueno, ya lo comentaba, han buscado trabajar cerca de la gente, escuchando sus necesidades. ¿Cuáles son las principales necesidades que ustedes han detectado? Y saber, pues, si para el próximo año de gobierno piensan proponer alguna iniciativa. Sí, una de las necesidades más urgentes aquí en la Ciudad de México es la seguridad, el medio ambiente, y también la gente está muy molesta por la corrupción que se ha dado en toda la ciudad. Los esfuerzos justamente en esta materia, la publicación de la ley anticorrupción local, desde luego respaldada y fortalecida por la ley anticorrupción federal, la operación del nuevo sistema de justicia penal, cómo empodera a la ciudadanía y también cómo empodera al Poder Legislativo para acompañar esta tarea y que sea ya una operación conjunta, de trabajo conjunto, la que garantice la cero corrupción en la capital del país. Pues yo creo que podríamos hacerlo trabajando todos en conjunto, ¿sí? Junto con la ciudadanía, ¿sí? Porque la misma gente hace un llamado, la cual hay un divorcio con la misma Asamblea Legislativa, ¿sí? El recorrido que hemos hecho es una del llamado que hace la gente, y la verdad es que nosotros decimos estamos con ellos
bajamos toda la información que sucede aquí en la Asamblea Legislativa, ¿sí? Bajamos, decimos, platicamos con la misma gente y la verdad ellos mismos nos hacen propuestas de lo que está sucediendo abajo, ¿no? En las mismas calles. ¿Cómo podrían hacer justamente para eso, para coordinar los trabajos entre la ciudadanía, nuestros legisladores y las diferentes secretarías que conforman el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo lo hacemos? Pues creo que sí tenemos que tener más que nada voluntad, ¿sí? Voluntad y cariño hacia el pueblo. Voluntad, cariño y respeto hacia la ciudadanía. Perdón, diputada, que le interrumpí. Han convocado a la sesión, así es que la dejemos. Antes, nada más, ¿quién será el diputado que por parte de Morena haga el pronunciamiento esta mañana? Hoy lo va a hacer nuestro coordinador, que es el diputado César Cravioto. ¿Y trabajaron algún mensaje en específico, algún mensaje entre ustedes para compartir? Pues sí lo trabajamos y bueno, pues ya lo escucharán ustedes. Será cuestión de minutos. Muchas gracias por esta conversación. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, diputada.